Sigue la Luciérnaga en Caracol Radio. Ayer el presidente de nuevo sorprende con un nuevo consejo de ministros, con cachucha con el escudo nacional y gafa oscura. No sabemos, todavía no tenemos confirmado el porqué de la gafa oscura del presidente de la República. Gabriel, pero explicó, pero sí se operó los ojos. No, él no dijo, su explicación, Gabriel, es que está tan maravillado de las bellezas que tiene Colombia que ya se quedó, pues le afectaron los ojos. Desgastaron los ojos. Sí, se le desgastaron y entonces ha tenido que usar gafas oscuras para pues que el brillo no le siga afectando. Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, trató también de explicar y dijo que sí, que el presidente necesitaba descansar los ojos y el presidente le dijo como, no explique más, simplemente en un punto Gabriel intentó quitarse las gafas y dijo, la luz. No puedo, no veo bien. El que explica se complica, también estoy de acuerdo con el presidente. Bueno, ahora, Gabriel, no sería la primera vez que se hace algo estético el presidente y otros presidentes, todos. No son los primeros. Bueno, ecos de lo que pasó en el Consejo de Ministros de ayer. Pues Gabriel, mire, el tema nuevamente del presidente Gustavo Petro, lo comentaba más temprano Juan Fraile, y es arremetiendo contra los alcaldes del país. Esas amenazas que sugirió además que incluso podrían ser detenidos si permitían los bloqueos. Habló de una coordinación que se podría dar con la Procuraduría y otras entidades y por supuesto empezó a abrir el debate desde la oposición que le dicen al presidente que se extralimita de sus funciones como presidente de la República, pero además le recuerdan que como alcalde de Bogotá incluso acudió a la CIDH para que se le protegieran sus derechos como un mandatario electo. Nuevamente, Gabriel, arremete el presidente Gustavo Petro contra Ecuador, contra el presidente Daniel Noboa, lo acusó de favorecer a la mafia en la frontera, acrecentando nuevamente esa crisis diplomática que se presenta con el vecino país. Otra vez le echa pullas al Banco de la República, dice que son una junta de neoliberales, de sectarios, de uribistas, y golpea al presidente aquí en este punto la independencia nuevamente del Banco Central. Dio una orden sobre las iglesias, mire, señaló a un sacerdote de Bogotá, sugirió la intervención de la policía por mensajes políticos. ¿Hasta dónde? Pues ahora en elecciones, Gabriel, históricamente los curas, los pastores y demás toman posiciones políticas y ahí entre sus líneas van echando pullas, pero no hay una ley que le prohíba a un cura o a un sacerdote o a un pastor pero es que el presidente de todos él da la orden, campaña a las iglesias. Claro. Y finalmente, Gabriel habló de ese posible estado de excepción y del traslado de cabecillas y criminales. Pues dentro de las reacciones de hoy se le señala al presidente de extralimitar su poder, nuevamente de faltar el respeto a las diferentes instituciones, incluso en este caso a la Iglesia Católica y a las diferentes ramas del poder público. Bueno, le volvimos a meter sexo al discurso. Las mujeres facturan, tiene que ver con la prostitución. Habló de clítoris, habló de qué más. Que hay que tener amarrado el clítoris y el pene al cerebro. El presidente muy disperso. Habló de muchos temas, había unos muy importantes y otros en los que empezaba a divagar como es costumbre. Por ejemplo, regañó muy fuerte a la ministra de Vivienda que por la demora en el tema de dijo, no seamos los acueductos en el norte, pero cuando volvió a hablar de vivienda, pues dijo que que el peor error que podía cometer hoy un joven en Colombia era soñar con comprar una casa, que es la peor inversión que puede hacer una persona en Colombia. También, por ejemplo, Gabriel regañó a la ministra de Comercio cuando llegó al tema de los aranceles y la última decisión que tomó Ecuador de aumentar al 100% los aranceles. Colombia respondió de manera recíproca. Eso es lo que se acostumbra. El presidente dijo, no podemos ser tan brutos, ministra. Nosotros no vamos a subir los aranceles al 100%. Y también llamó la atención, Gabriel, al margen del Consejo de Ministros, claro que hace parte, pues una declaración de Gustavo Bolívar, de que Álvaro Uribe estaba en Ecuador y que por eso habían subido los aranceles. El presidente Uribe dijo que había estado en un encuentro académico y uno también ve a un Gustavo Bolívar difundiendo cualquier mentira en redes sociales para afectar a la oposición. Pero lo de ayer del Consejo de Ministros termina uno es como averiguando por las gafas del presidente y como con risa porque insiste en hablar de sexo y de otros temas que no tienen nada que ver con la realidad nacional. En paralelo, Bolívar busca congraciarse con un presidente que ni lo determina para nada. No existe Bolívar para el presidente. Lo bajó de la presidencia, que le bajó de la aspiración. Lo sacaron por la puerta de atrás. Que mientras él lo amaba, el presidente lo Bolívar trató con desprecio en Pero todos los eventos. Triste que los consejos de ministros en Colombia se hayan vuelto casi un festival de comediantes como en La Luciérnaga. En La Luciérnaga, el personaje del día.
Muy bien, Orlando Villar y Juan Fraile. Está el servicio informativo de Caracol Radio también dispuesto para que usted regrese a casa, termine el día muy bien informado. Villar, ¿en qué estamos? Gabriel, mucha atención porque hay novedades con los diálogos del gobierno nacional y los representantes del paro en Santander y en norte de Santander. Parece que se ha superado la situación. Sin embargo, Gabriel, hay otros departamentos donde continúan las afectaciones y las dificultades. Pues allí donde se desarrollan los diálogos en Bucaramanga, nuestra periodista Laura Basto con todos los detalles. Laura. Orlando, buenas tardes, un saludo a todos los oyentes de La Luciérnaga. Le cuento que ya hace algunos minutos terminó este encuentro entre el ministro del Interior, Armando Benedetti, el gobernador de Santander y los líderes que estaban realizando este paro en el departamento de Santander, que ya completaba 6 días. Confirmó el señor ministro Orlando que el paro se levantó en el departamento de Santander y en norte de Santander, y el acuerdo que se firmó aquí será un referente para llevarlo a los otros departamentos afectados como Boyacá y Casanare. Es así que ya los líderes salieron de esta reunión y se fueron a socializar con las personas que están en los bloqueos, en los 5 bloqueos que hay en el departamento, para que se pueda levantar la protesta y se pueda normalizar el tránsito vehicular después de 6 días en el departamento que dejó pérdidas millonarias, más de 1.000 millones de pesos, advierten los gremios que dejaron como pérdidas este bloqueo. Pues Gabriel, mire, nuevamente el diálogo entonces, la vía que soluciona los problemas. Siguen, sin embargo, y lo ha dicho entonces el ministro Benedetti, según nos decía hace un momento, gracias Laura Basto desde Bucaramanga, con algunas situaciones que se registran, Gabriel, en Boyacá, en Cesar, en Risaralda y en otros departamentos, que puede ser entonces, dice el ministro, el referente para que revisen esos avalúos catastrales y se hagan los ajustes necesarios. Una situación, Gabriel, después de 5 días que se pudo solucionar incluso con diálogo con alcaldes antes de lanzar amenazas y antes incluso de haber firmado este decreto del IDA. Sí, es que precisamente venían bien las conversaciones entre alcaldes, entre gobernadores, antes de que entrara también el gobierno nacional, antes del Consejo de Ministros del que ya hablaremos de anoche, y antes de que llegara Armando Benedetti también al sitio del paro. Benedetti, ¿cómo le va? Buenas tardes, Armando. Ministro del Interior, buenas tardes, señor. Estamos al aire, no diga groserías, cuidado. Y es que entonces que no, me van a censurar o qué puta. No, pero es que se levantó el paro en Santander y no usted de Santander, sí. Preciso llego aquí a sentarme ya después de mi gestión, a rascarme la hueva. Me gestiones, ok. Sí, y ustedes tenían que prender su jodómetro para joderme tanta mierda. Pues es que estamos con la noticia, sí. Sí, paren la oreja. A ver. Y lo escribí en putas redes sociales. Bueno, ya, hombre, sí. Se levantó el paro en Santander y en norte de Santander. Sí, ya lo dijimos. Desde el gobierno cumplimos con prometer unas buenas. Bueno, señor, no, hombre. Y ese paro, ustedes ya saben que, mejor dicho, yo me fui hasta allá porque ya me sabía. Bueno, ya, Armando, pero ya, pues sí. A ver, vamos a ver qué vamos a hacer en las otras regiones en donde también estaban. Ya, tranquilo. Pero de verdad que estamos felices porque estamos cumpliendo. Un saludo allá a la cabina de Medellín, a todos esos cacos. Bueno, no, señor, pero Armando, ¿qué le pasó? Estamos al aire. Risa ahí, me vale 3 tiras. Nos vemos, carichimbas, y de verdad se me van para la... Bueno, ya, señor. Bien lo decíamos, Fraile, desde ayer y en estos días, que al gobierno le importaba mucho que se solucionara. ¿Por qué? Se estaba encareciendo la canasta familiar y eso afecta la inflación. Es uno de los indicadores grandes que tiene este gobierno. Pero además, Gabriel, sorprendió el tono autoritario del presidente Gustavo Petro y sobre todo con mandatarios que fueron electos por voto popular. Él ha sido un abanderado de que a las personas elegidas por voto popular no las puede sancionar, por ejemplo, ni siquiera la Procuraduría, ni siquiera un juez. Y en este caso quería el presidente pasarse por la faja toda la literatura que hay jurídica alrededor de la Corte Interamericana de Desarrollo, la función de los alcaldes, que están definidas además en la Constitución, quién puede y quién no puede ordenar la detención o destituir un alcalde, porque es que además el presidente Petro habló de detener a los alcaldes. Esto cayó muy mal, esto fractura mucho más esa relación tan maluca que ha tenido durante los últimos 4 años con los alcaldes y los gobernadores, a quienes les quiere imponer cosas, más que trabajar con ellos, ha intentado imponerles cosas, y acá pues primero les tira toda la responsabilidad frente a resolver el tema del impuesto predial, pero además los quiere castigar por no desbloquear unas vías que, si la causa fuera cercana al gobierno,
el presidente no estaría pidiendo que se desbloquearan las vías. Es decir, ¿cuántas veces hemos visto tomas de carreteras, como por ejemplo la vía Panamericana, en donde el gobierno no se pronuncia con la misma contundencia? ¿Cuántas veces hemos escuchado, por ejemplo, a la SAC decir que los campesinos o los agricultores están quebrados por los cierres y los bloqueos, pero el presidente nunca pidió que se levantaran los bloqueos ni amenazó con usar la autoridad para levantar esos bloqueos y castigar en este caso alcaldes y gobernadores? Es muy selectivo el presidente, pero además se equivoca en la manera como quiere aplicar la norma. Habló incluso de la posibilidad de un estado de excepción. Estado de excepción es para una cosa extraordinaria de orden público. ¿Y sabe dónde se aplica el estado de excepción para hacer lo que el presidente le da la gana? En El Salvador. Nayib Bukele, una persona que el presidente Petro diametralmente opuesto se encuentra, digamos, a sus políticas, pero sí le gusta el estado de excepción para hacer lo que le dé la gana. Entonces, la verdad es que el presidente está pelando el cobre en los últimos meses de su gobierno, sobre todo con un tono que es muy autoritario y que no le conviene para nada al país. Bueno, nena, ¿tú qué opinas de un paro como este que tuvimos el día de hoy? No hice los versitos para eso. Ay, qué bonito, nena, cuéntanos. Al 1, a las 4 y a las 8. Cuando algunos nos decían que el país se iba a parar, no pensemos en los paros, sino en parar de avanzar. Hoy en día hay muchos paros y es casi un privilegio. Hasta yo pienso hacer paro para no volver al colegio. Hay paro de profesores, paro en taxistas no es raro, y hasta en los hospitales entran varios con paro. Por eso a los colombianos les pido que trabajemos y dejemos tanto paro para que al fin nos paremos. Tantas gracias. Muy bien. Buena noticia que ya no haya más paro. 4:28 minutos en La Luciérnaga. Tiempo de humor.